asusta por mis propias incompetencias emocionales. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Quiero invitarlos a hacer una reflexión, un juego. Para lo que voy a necesitar que escriban y yo leerlos, así que me voy a poner los anteojos. Perdonen por el reflejo, van a ver cómo. No se ve tan mal, ¿no? No importa. Necesito que me escriban, yo voy a intentar leerlos y ver qué va apareciendo. Y espero que ustedes puedan leer lo que la gente escribe también. Creo que eso es posible, ¿no? Quizás si estás con un celular sea un poquito más difícil, pero si estás con una compu lo van a poder ver. Ahí Nacho me dice que está con Gisela. Un beso gigante para Gisela. ¿Y mi ahijada no está mirando? Bien. Yo les voy a nombrar algunas emociones. Vamos a empezar a jugar. Si yo digo alegría, una emoción de la alegría, no vale escribir alegría, vale escribir cualquier otra emoción que ustedes consideren de la familia de la alegría. Por ejemplo, yo podría decir alegría, júbilo. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver si alguien empieza a escribir. Podría ser júbilo, podría ser éxtasis. ¿Qué más? Entusiasmo ponen acá. Muy bien, entusiasmo, Laura. Diversión, muy bien. ¿Qué más? Felicidad. Festejo. Humor político, alegría. A ver, ¿qué más? Gozo, Fernet. Me encantó Fernet. Amor. Amor, alegría. Entusiasmo, optimismo, simpatía, relación, excitación, gozo, felicidad. Felicidad está repetida. Sonrisa no es una emoción. A ver, la sonrisa puede reflejarte alegría, pero no es un estado emocional. ¿Qué más aparece? A ver. Y empieza a bajar el flujo de palabras. A ver, yo les tiro alguna. Contento, estremecimiento, éxtasis, regocijo, alivio, gusto, agradable, diversión, entusiasmo, creo que ya la dije, entusiasmo, ¿no? Complacencia, éxito. Me parecen un montón, ¿no? Ahora les voy a tirar otra emoción. Vamos a tirar la emoción del amor. Estamos hablando de las emociones fundamentales. Una es alegría y la otra es amor. Piensen en palabras ahora relacionadas con el amor. ¿De qué otra forma puedo decir amor? ¿O qué otras emociones hay relacionadas con el amor? Y vean las que escribe la gente y pregunten si son conocidas para ustedes. Amor podría ser autoestima, podría ser afecto. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Ternura. Muy bien, Lilian escribió ternura cuando yo la dije. Regocijo. Felicidad, orgullo. Felicidad no vale para todas. Complemento. Empatía, responsabilidad con amor. Me parece medio raro. Hola hijito, te estoy escuchando, escribe mi mamá. Muy bien, madre, escucha a su hijo. Entrega, pasión, cariño, validación, admiración, intensidad, sinceridad, gratitud, admiración. La gratitud, mimos, me encantó. Dulzura, cordialidad, devoción, deseo, aceptación, calidez, autoconfianza,
Bien, un montón. Y si yo les digo a ustedes ahora felicidad, que antes me lo habían puesto con la alegría, son dos cuestiones diferentes, la alegría y la felicidad. Hacer un mate, ponen por ahí. Felicidad, tranquilidad, me ponen compañerismo. Compañerismo es más relacionado con amor que a felicidad. Admiración y respeto. Plenitud, digo yo, ¿no? Armonía, paz interior, o paz, satisfacción, seguridad, me ponen acá, momentos, placidez, serenidad, dicha. Estoy leyendo algunas y agregando otras, ¿no? Calma podría ser, con amor. La que está de moda, fluir. Éxtasis me ponen acá, disfrute. Gratitud, paz. Muy bien. Y ahora vamos al otro extremo, vamos a la ira. ¿Qué palabras tienen relación con la ira? A ver. No, tranquilidad, Ezequiel, con la ira no. Abundancia, equilibrio. Me sigue llegando, no sé si me llegan tarde. Ira. Ira, ¿dónde están los sinónimos de ira? O las expresiones emocionales parecidas a la ira. Empiezo yo con descontrol. Qué lindo. Enojo. Rabia. Bronca. Tristeza. Gritos. Impotencia. Odio. Rencor. Desprecio. Fastidio, resentimiento, egoísmo, la frialdad, racismo podría ser, misoginia, venganza, desborde, descontrol, impotencia, susto, muy bien mami, susto, indignación podría ser, envidia, bueno, un montón. Y ahora, parecida a la ira, pero diferente, con otro matiz, el miedo. ¿Qué emociones aparecen con el miedo? Pavor, podría ser. Mala educación, pone. Sí, sí. Provoca ira la mala educación. Muy bien la desconfianza, Gustavo, con el miedo. Descontrol e inseguridad estaban más asociados a descontrol más a la ira y inseguridad más al miedo. Angustia, incertidumbre, vulnerabilidad, horror. Pequeñez. A veces cuando tenemos miedo nos sentimos pequeños. Incertidumbre, ansiedad, emoción de alarma, de alerta, el recelo, el sobresalto, desestabilización, impotencia, temor. La fobia, pánico, ansiedad, el espanto, la xenofobia, la homofobia. Muy bien, me parecieron un montón. Y ahora vamos con la última de las 6 emociones fundamentales, la tristeza. A ver qué se les ocurre como sinónimo de tristeza, como formas de estar triste. La indiferencia, el bloqueo, la desconfianza, Nacho, la habíamos traído más relacionada con el miedo. El duelo, la pena, la agonía, el pesar,
la aflicción, el desconsuelo, la depresión, angustia, 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 apareció ahí, añoranza, dolor, preocupación, vacío, angustia. Soledad, angustia, soledad. La frustración podría ser. Ahí apareció Pablo con la frustración. La incertidumbre, Monse, tiene más que ver con el miedo. Mirá. Bien. ¿Qué acabamos de hacer? Piénsenlo conmigo. Nombramos algunas emociones que son conocidas como las emociones fundamentales. ¿Sí? La alegría, el amor, la felicidad, la ira, el miedo y la tristeza. Hay un montón de autores que hablan de diferentes conjuntos de emociones básicas o fundamentales, pero por lo general hay un consenso bastante cercano a estas 6. Lo que me pongo a pensar yo es que muchas veces cuando queremos expresar nuestras emociones, tendríamos que venir a este chat y buscar todas las que dijeron. Me dijeron un montón, están buenísimas. Pero en lo cotidiano pareciera que nuestro sistema emocional es bastante más simple, ¿no? Como que no tenemos tantas emociones a mano. Podemos estar enojados o estar contentos. ¿Cómo estás? Bien, mal. Estoy enojado. No, estoy contento. Estoy feliz, estoy alegre, estoy triste, tengo angustia. Y como que paro de contar. No suelo, ¿cómo estás? Acogido. No. O mis emociones. ¿Les pasa eso? Quizás algunos más, quizás algunos menos. Quizás muchos cuando vieron este listado inmenso de emociones que escribimos, se sorprendió o no estaba de acuerdo con que esa emoción correspondiera a esa familia. O no se le ocurrían más y quería escribir, pero le salía difícil esto de nombrar una emoción, un estado de ánimo, cualquier fenómeno emocional, estoy hablando en general. Bueno, esto es una de las grandes dificultades que tenemos para ser capaces de gestionar nuestras emociones. No las conocemos. Nos cuesta mucho distinguir, diferenciar nuestros estados emocionales, nuestras emociones, nuestros fenómenos emocionales en general. Esto tiene consecuencias bastante graves, ¿tá? Porque la gestión emocional empieza por el reconocimiento emocional. Entonces, si yo no sé qué es lo que me está pasando, cómo me está pasando, si no lo puedo identificar, si no lo puedo reconocer, es muy difícil, pero muy difícil que lo pueda gestionar. Es como que te pidan que busques algo en la casa, pero no te digan qué. Vos no sabés qué buscar. Bueno, con las emociones pasa lo mismo. Yo percibo que hay una emoción que no me está permitiendo hacer lo que quiero, pero me cuesta ponerle nombre, me cuesta identificarla, me cuesta reconocerla. Cuando eso pasa, me es muy difícil gestionarla. Pero para llegar a la gestión emocional todavía nos queda un tránsito. Así que quiero que se queden con esta idea general. Nombré las 6 emociones básicas, que son las que generalmente tenemos más presentes todos, y les pedí que me nombraran familias, aparecieron un listado interminable y podríamos seguir todo el día. Pero lo que postulo y lo que sostengo es que a la hora de identificar nuestras propias emociones, como que nos falta vocabulario, como que no las sabemos nombrar, no las sabemos distinguir. De hecho, no es raro preguntarle a alguien, ¿cómo estás? No sé. Pero decime, mal. ¿Pero ese mal qué significa? No sé, es algo que siento, me cuesta expresarlo. Bueno, ese fenómeno es el peor enemigo que tiene la gestión emocional. Dejemos esto ahí, ahora vamos a volver a traerlo,
Mientras tanto, pensemos un poco ahora qué son las emociones. Vi que por ahí algunos estaban escribiendo estados de ánimo, emociones. ¿Cómo es esto del fenómeno emocional? No quiero entrar en esa conversación de si es una emoción o si es un estado de ánimo, si es un sentir. Quiero que hagan la reflexión un rato sobre qué les pasa a ustedes cuando se emocionan. Si vendría ahora uno de mis hijos y me preguntaría, papá, ¿qué es una emoción? ¿Qué respuesta le darías? ¿Es algo que te ocurre? ¿Es algo con lo que te encontrás? ¿Es algo que generás? ¿Es algo que sentís en alguna parte del cuerpo? No es raro que a veces cuando estás enojado, por ejemplo, te duele la cabeza, o cuando estás triste sientas una presión en el pecho, ¿no? Pero estoy triste, ¿por qué? Porque me duele el pecho, como que algo me pasa en el pecho, entonces tengo tristeza. Reflexionemos un poco juntos sobre eso. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo explicaría yo qué son mis emociones? Hay muchas formas de pensar las emociones y probablemente cada uno de ustedes tenga su propia respuesta en relación a su experiencia, ¿no? Yo he escuchado decir a algunas personas, la emoción me atrapa, por ejemplo. Como que la emoción está ahí afuera y viene y lo atrapa a alguien, lo agarra, o lo impregna. Y entonces quedo así emocionado por esa emoción. ¿Cómo es para vos la emoción? Depende de cómo sea la emoción, puedo sentir las ganas de reír o de llorar, lo siento en todo el cuerpo. Te saca de eje, me escriben. Que pasa por el cuerpo y lo expreso por el habla. Fácil de tener, difícil de expresar. Te desequilibra. Bueno, si leen los comentarios, se van a dar cuenta que hay mucha gente que le da esa entidad a la emoción, ¿no? Como, la emoción no es algo que me pertenece, es algo que me impacta, ¿no? Yo estoy bien, pero de repente me agarra la emoción. Ese es otro. El primero, ¿se acuerdan? Era el desconocimiento de las emociones. El segundo gran obstáculo que tenemos para gestionar las emociones es no solo no poder identificarlas, sino pensar que son exógenas, que no tienen que ver con nosotros. Que yo no soy el que se pone triste, la tristeza anda por ahí y se me mete adentro. Me convierto en alguien triste y esa tristeza me desequilibra, me impacta, me duele, me hace generar un malestar corporal. Bueno, estas dos creencias, lo crean o no, son las dos creencias más comunes que la gente tiene. Son difíciles de diferenciar y de distinguir y son cosas que no tienen que ver con nosotros. Bueno, si quieren gestionar emociones, la mala noticia que tengo para ustedes es que primero hay que aprender a conocerlas en profundidad y segundo, hay que aceptar que nosotros creamos nuestros estados emocionales, nuestra vida emocional. Es una creación nuestra. Las emociones no son mágicas, no nos aparecen. Son consecuencias de nuestro vivir en el mundo, nuestra forma particular de vivir en el mundo. Ahora, una vez que encontramos que estamos viviendo en una emoción, esto ya lo hicimos nosotros, recién ahí lo distinguimos como fenómeno y lo nombramos. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen, por ejemplo, que están caminando por la calle. Y cuando están caminando por la calle, miran para la esquina y ven un perro. Un perro negro, feo, malo, con los dientes así saliendo. Que te mira justo a vos el perro, ¿no? Parece que te está mirando con cara de te quiero morder y te ladra. Y se le ponen los pelos de punta, eso no lo puedo imitar yo, pero se le ponen los pelos de punta y te está mirando a vos y vos en ese momento te frenás y decís, tengo miedo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese fenómeno? ¿Fue que de repente vino el miedo y te atrapó? ¿O fue que vos, en el deambular por la calle, miraste, viste un perro, entendiste que el perro te podía lastimar, viste ciertos gestos del perro que los registraste con peligro, entendiste que no tenías muchas chances de escapar porque el perro es más rápido, más grande y más fuerte que vos,
Y entonces frente a esa situación decidiste frenar tu caminar y empezar a caminar un poquito para atrás y decir, San Pedro, que ese perro no me mire ni me toque. Y cuando estás diciendo y haciendo todo eso que cambió tu forma de ser en el mundo, ahí te mirás y decís, qué miedo que tengo, me agarró el miedo. No, no te agarró el miedo, acabas de producir el miedo por tu particular forma de relacionarte con el contexto. No hay emociones mágicas. Las emociones son la consecuencia de un vivir. Y ese vivir está relacionado directamente con tu forma de interactuar con el mundo. Vos andás por la vida conversándote, pensando con creencias, con historia, con cultura, y todo esto te hace entender el mundo de una manera en particular. Esa manera en que lo entendés, esas posibilidades de relacionarte con el mundo, te hacen actuar de una forma en particular, te preparan de alguna forma en particular. Y esa forma de prepararte y ese estar sintiendo tu andar en el mundo particular, lo llamás con una emoción. Y a veces ni siquiera tenés una emoción para nombrarlo. Entonces se confunde, pareciera que no tiene que ver con vos, que vos no lo creaste, que es difícil de distinguir. Y aparece el espacio de las emociones mágicas, ¿no? Esas emociones que nada tengo que ver yo con ellas, simplemente me abordaron, me tomaron, me agarraron. Buenas noticias. Si yo me paro en la posición de responsabilidad y entiendo que soy quien produce, quien genera, quien crea mis emociones, puedo empezar a tomar medidas para generar modificaciones en mi forma de vivir que me produzcan un estado de ánimo diferente, una emocionalidad diferente. ¿Cuáles son esas acciones que yo hago? ¿Cuáles son esas ideas que tengo? ¿Cuáles son esos paradigmas en los que estoy atrapado en relación a mi vivir que me provocan probablemente muchas veces emociones parecidas? Porque además ese es otro de los problemas que tenemos en el mundo emocional. Cuando aprendemos a mirar el mundo de una manera y a actuar en el mundo de una manera, lo más probable es que siempre actuemos más o menos de la misma forma. Entonces, como actuamos siempre de la misma forma, lo que ocurre es que tenemos más o menos las mismas emociones. Yo siempre cuento algo, yo soy un tipo con muy poca suerte, con a la vez mucho trabajo, y la vida me va bien, pero por trabajo, no por suerte. Y cada vez que me invitan a algún lugar y que hay algún sorteo, algún premio, lo que primero que pienso es no voy a ganar. ¿Por qué? Porque tengo esa creencia, yo tengo la creencia de que tengo mala suerte para los sorteos, para esas cosas, y no gano. De hecho, hay historias muy divertidas. Una vez fuimos a un evento y éramos en una mesa, unas 10, 12 personas, ni me acuerdo cuántas. Todos teníamos un montón de números de una rifa, y era una rifa muy generosa que daba un montón de premios, y todos en la mesa se llevaron 2 o 3 cosas, y yo nada, no gané ni una sola. Bueno, tengo esa suerte, ¿qué se le va a hacer? Entonces, cada vez que voy con la creencia de soy un tipo con mala suerte, a un lugar donde hay un sorteo, yo automáticamente pienso, hoy no voy a ganar nada, todos se van a llevar premios, yo no. Esa creencia me provoca cierta angustia, cierto displacer. No me gusta estar en eventos donde hay sorteos. Y siempre me pasa lo mismo. Llévalo a cualquier ámbito, ¿no? Y te vas a dar cuenta que hay creencias, que hay formas de relacionarte con el mundo, que para vos ya son tuyas, son así. Y como no las podés cambiar, siempre vivís más o menos en el mismo mundo emocional. Vas a tener situaciones diferentes, claro, tu emoción cambia, pero tenés de base un sustento emocional, una forma de relacionarte con el mundo muy particular, que ese es tu mundo emocional. Guarda, ¿por qué tenés las mismas emociones? Porque siempre te relacionás con el mundo de la misma manera. Tengo que aprender a cambiar las cosas que hago. ¿Ya? Hay algunas competencias que me faltan. En el mundo de la inteligencia emocional se habla de competencias emocionales. Y hay un montón de autores que nos brindan diferentes alternativas de competencias emocionales. A mí me interesa particularmente uno porque lo conozco y porque me ha sido un placer trabajar con él, que es Rafael Vizquerra. Rafael habla de 5 competencias emocionales. 5. La conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y la competencia para la vida y el bienestar. Son 5, las repito. Conciencia emocional. ¿Qué significa conciencia emocional? Reconocer mis emociones, saber cuáles son las emociones que estoy viviendo.
regulación emocional, distinguir la intensidad de mis emociones, poder saber que a veces no estoy tan enojado como lo estoy expresando, entonces bajar un poco el nivel del enojo para que la expresión emocional sea adecuada a la experiencia emocional. A veces tengo más miedo del que realmente tengo, actúo con más miedo, o a veces estoy más apático de lo que realmente estoy, me parece más interesante esto de lo que estoy demostrando. Entonces, regular mi emoción. La autonomía emocional, que acá tiene, para mí esta es la competencia clave, porque habla de quién sos vos emocionalmente. Algunas subcompetencias de la autonomía emocional, por ejemplo, son la autoconfianza, la autoestima, ¿no? Podemos pensar que la responsabilidad es una subcompetencia de la autonomía emocional. ¿Qué responsabilidad tengo yo en los eventos que estoy viviendo? Son míos, ¿no? De responsabilidad podemos hablar toda una conferencia. Tener una actitud positiva es una subcompetencia de la autonomía emocional. Tener un análisis crítico, poder diferenciar los datos, las afirmaciones de los eventos que estoy viviendo de las circunstancias que son más nivel de interpretación. Y otra competencia clave es la resiliencia. La resiliencia está medio de moda, ¿no? La competencia social, ¿tá? Cuando hablamos de competencia social estamos hablando del respeto por los demás, de la forma de relacionarnos, nuestras habilidades sociales, tener una comunicación mucho más expresiva, más efectiva, ser capaces de compartir nuestras emociones con otros, ¿tá? A veces es como que cargamos con este mandato de que las emociones no se muestran. Ser asertivo, ¿tá? Tener prevención y resolución de conflictos en los ámbitos sociales en los que participamos. ¿Cómo hacemos para no meternos en líos? Cuando me meto en lío con la gente que quiero, suelo tener emociones que no son propicias. Pero cuando tengo relaciones estables, ¿tá? Que no genero conflictos en los ámbitos en los que participo, mi emocionalidad por lo general son bastante más fluidas. Después, la competencia para la vida y el bienestar, que tiene que ver con nuestra capacidad de definir objetivos, ¿tá? Nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad de buscar ayuda en los demás y ser un recurso para los demás, esto del dar y el recibir, ¿tá? Nuestra capacidad de estar presente en el aquí y en el ahora. Estas competencias emocionales son todas gestionables, todas desarrollables. ¿Quiero gestionar mis emociones? 3 puntos hasta ahora. Identificarlas, no saber cuáles son mis emociones. Ser capaz de responsabilizarme y entender que mis emociones son mías, ¿tá? Son producto de lo que hago. Y si son producto de lo que hago, tercer pata, ser capaz, absolutamente capaz, de generar competencias emocionales. ¿Cómo hago todo esto? Bueno, primero reviso otra vez este video, por lo menos los últimos minutos, pienso en todas las competencias emocionales y diseño estrategias para mejorar en cada uno de estos ámbitos. Pero hay un modelo que es bastante eficiente de competencias emocionales, de gestión emocional, perdón, que es el que les prometí que iba a compartir. Y es el modelo EPA. EPA, así se llama el modelo. ¿Por qué se llama EPA? Porque es un modelo de 3 pasos, ¿tá? El primero tiene que ver la E de emoción. Distinguir la emoción en la que habito. El segundo, la P de pensamiento. Hacer una actividad reflexiva sobre mi mundo emocional. Y el tercero, la A de acción. Una vez que distinguí la emoción y pude tener una actividad reflexiva sobre ella, diseñar un plan de acción, conducta, que provoque emociones diferentes, ¿tá? Básicamente lo que les estoy diciendo es que cuando están en una emoción que no quieren estar, sea cual sea, tienen que tomar 3 pasos. Siguiendo el modelo EPA, primero, ¿cuál es la emoción? Identificarla. ¿Qué es lo que me está pasando? Reconocerla, distinguirla en mí, ponerle un nombre, ¿tá? Saber qué emoción estoy teniendo. Segundo, pensamiento. Hacer un análisis racional de esa emoción. Esto no es menor, no es trivial. Hace un tiempo las neurociencias nos hicieron un aporte increíble.
El aporte increíble que nos hicieron es darnos cuenta o distinguir que la actividad cerebral, cuando estoy emocionando, cuando estoy en una emoción, está localizada en un área del cerebro. Pero cuando estoy reflexionando, cuando estoy usando la razón, se localiza en otra. Hay un espacio que es muy emocional, toda la actividad cerebral está localizada por aquí abajo, justo en la mitad, en la base del cerebro, por ahí están todas las emociones. Pero cuando razono, la actividad cerebral aparece aquí en los lóbulos prefrontales. O sea, no puedo pensar y emocionar a la vez. Esto es bastante claro para nosotros porque nos pasa. Cuando estoy enojado no me pidas que piense. No, pará, hasta ahora estoy enojado. Bla, bla. O cuando estoy enamorado me vuelvo tonto, ¿no? Nos es muy obvio que la emoción y la razón no se llevan tan bien. Hoy las neurociencias nos hacen este aporte. No se llevan tan bien porque cuando estás muy emocionado no puedes pensar, toda la actividad eléctrica está en el ámbito de la emoción, y cuando estás muy racional no puedes emocionar. O sea, solo haciendo este ejercicio, identificar la emoción y pasar al pensamiento, a la reflexión sobre la emoción, ya esto va a tranquilizar tus emociones. ¿Está? Me enojo, por ejemplo. Reflexiono sobre ese enojo. Le pongo un nombre, lo identifico, hago una actividad racional, veo qué pasó, busco los datos. No mis creencias, no mis ideas, no, estuvo mal lo que hizo, no, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Empezar a buscar datos. Solo hacer eso me va a llevar a que la emoción se tranquilice. Y una vez que tengo los datos, paso al plano de la acción. Con estos datos, desde esta reflexión, no desde esta emoción, que lo que me provocaba era gritarte. Cuando pienso, digo, no, estoy enojado y la verdad yo quiero preservar esta relación. Bueno, la acción no es gritarte. La acción, cuando yo quiero preservar una relación sana con vos, a pesar de estar enojado, la acción que emerge de mi reflexión puede ser hacerte un reclamo, no gritarte, hacerte un pedido, coordinar nuevas acciones. Entonces, cuando vuelvo a hacer esas acciones y yo no te grito y te hago un reclamo y te pido algo que necesito para poder estar otra vez mejor, ese resultado de esa acción me lleva a tener una conducta nueva que me modifica la emoción original. Entonces, yo tengo un ámbito emocional, lo reflexiono y acciono. ¿Está? Modelo EPA, bien sencillo. Quiero terminar esto con un ejemplo. Se nos pasó el tiempo volando, van 34 minutos, no sé por qué esto tiene que durar media hora, esto debería durar 2 días. Digo, tuve que hacer todo rápido, me arrepiento, tendría que haber dicho que este niño duraba 2 horas para poder hablar de esto. Pero quiero hacer una reflexión final con ustedes con el modelo EPA. Imaginemos, yo no sé si a alguno le está pasando esto, pero imaginemos que esta situación global que estamos viviendo ahora, esta pandemia del COVID, nos provocó alguna emoción particular. ¿Se atreven a ponerme qué emoción particular están teniendo en relación a esta pandemia? Y yo sé que muchos me van a poner emociones re lindas, pero paren, no son esas las que estoy buscando. Estoy buscando alguna emoción que no me sea positiva o agradable o satisfactoria frente a esta pandemia. Podría ser miedo. ¿Tá? A mí me pusieron tiempo de sobra, muy bien. Arreglamos 2 horas para otros días, sí, genial, cero problema. Pero escríbanme en esas emociones que aparecen, que no son positivas, que no me gustan con esta situación de la pandemia. Vamos a intentar ver si este modelo funciona. Incertidumbre, miedo, claro, incertidumbre vuelve a aparecer, angustia. Incertidumbre, miedo. Y todas están por ahí, ¿no? Entre la incertidumbre, el miedo y la angustia. Bien. Irritado, claro, miedo, fastidio. Bien. Les pido por favor que a todos aquellos que frente a esta situación particular de la pandemia están con una emoción negativa, se atrevan a seguirme en su casa. Yo voy a tomar el miedo como idea general y voy a intentar hacer el proceso de la gestión del miedo con el modelo EPA. A ver si sale. Si no sale, veremos qué pasa. Pero yo creo que sí va a salir. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con miedo, perdón, me olvidé de decir algo, los que no tienen una emoción insatisfactoria frente a esta pandemia, busque otra situación que le genere la misma emoción y sígame en el ejemplo haciendo lo propio con su propia historia, ¿no? Con su propio ejemplo. Pandemia, cuarentena, todos adentro de casa,
situación bastante compleja, hay muchas muertes, en algunos países esto parece que se fue de las manos. Este tipo de conversación particular, estar mirando las noticias, estar haciendo en el mundo algo en particular, por ejemplo, teniendo una conversación con la gente que está viviendo conmigo en mi casa, ¿qué haremos en el futuro? ¿Cómo vamos a pagar nuestros gastos este mes? ¿Cómo vamos a volver al trabajo? ¿Podrán volver los chicos al colegio? Este tipo de conversaciones y este tipo de relación con el mundo es lo que me provoca la emoción del miedo. El miedo no aparece de la nada, aparece, insisto, responsablemente. La emoción es mía, está provocada por mi forma de relacionarme con el mundo. Mi miedo es mío, yo tengo miedo por lo que estoy haciendo. Reconozco el miedo, emoción, primer paso del EPA. Tengo miedo, sé por qué lo tengo, sé cómo es ese miedo, sé qué conversaciones trae ese miedo. Voy a pasar a la reflexión. Empiezo a reflexionar. Empiezo a mirar los datos que realmente tengo. ¿Tá? Nosotros acá, en nuestro contexto, la mayoría de la gente que está en este chat es de Argentina, ¿tá? O por lo menos muchos de los que vi quizás lo vean en otros países, hagan lo mismo en su país. Y los datos van a ser diferentes, pero aquí en Argentina tenemos algunos datos específicos, una cantidad de casos positivos de COVID-19. Sé los datos de recuperados que hay, sé los datos de mortalidad, sé cuál es la tasa, sé cuál es la tasa de infección, es decir, cuántos habitantes hay en el país y cuántas personas hay infectadas. Empiezo a mirar los datos, no mis conversaciones genéricas. Empiezo a mirar los datos, empiezo a ver las probabilidades de que yo me infecte. Empiezo a ver las probabilidades, pero concretas, empiezo a mirar datos, empiezo a reflexionar. Solo ese acto reflexivo va a hacer que la emoción empiece a disminuir. ¿Tá? Pero guarda, no puedo acompañar la reflexión con conversaciones catastróficas. No, mirá lo que es ese número. No, ahí ya me estoy volviendo a las emociones. Habito la emoción todo el tiempo que necesito. Cuando paso al ámbito reflexivo, solo reflexiono. ¿Tá? Una vez que tengo toda la idea, todo el formato, todo claro, saco todos los juicios, todas las ideas catastróficas que tengo y dejo solo los datos. En mi caso, por ejemplo, el dato de posibilidad de contagio del COVID es que estoy solo en mi casa con mi esposa y con mis 2 hijos. Las chances de que me llegue el virus a casa son nulas. No salgo de casa, estamos encerrados todo el día. O sea, no debería tener ningún miedo. No hay razón para tener un miedo de infectarme. Si esto pasara, si yo pudiera llegar a una lógica, una reflexión, donde saqué todas las conversaciones y todo, puedo diseñar un plan de acciones. ¿Cuáles son las acciones, en base a los datos que tengo, que me permiten reforzar mi idea de una emoción diferente? Bueno, que voy a cumplir con la cuarentena. Esa podría ser una de las decisiones que tomo. Que voy a ser súper riguroso, que no voy a salir a la calle por nada, que voy a ser recontra riguroso, quedarme acá hasta que la cuarentena pase o hasta que me den nuevas indicaciones. Que voy a tomar medidas de prevención, que me voy a poner barbijos si por algún motivo tengo que salir a comprar algo a la calle, un remedio, lo que fuera, que me voy a lavar las manos, empiezo a diseñar mi plan de acciones que lo que me dé es seguridad, no miedo. ¿Tá? Y ejecuto ese plan de acciones. Me quedo acá en casa, organizo mis actividades, compro por internet, cuando vienen limpio todo. Tomo todas las precauciones diseñadas de mi plan estratégico, súper reflexivo, no desde la emocionalidad, y empiezo a actuar de esa manera. Lo más probable es que al actuar de esa manera transforme mi emoción, porque me siento seguro, estoy haciendo ninguna cosa que genere alguna probabilidad de contagio. Modelo EPA, emoción, la reconozco, pensamiento, reflexión y genero una estrategia sobre qué hacer con ese mundo emocional, cambiando mis creencias, cambiando mis conversaciones. Diseño un plan de acciones. ¿Se acuerdan el ejemplo de yo en los sorteos? Mi emoción es que esto es re aburrido, yo siempre pierdo. Mi pensamiento podría ser, tengo las mismas probabilidades que todos los demás, y probabilidad no significa ganar, significa a veces ganar y a veces perder. O sea, acción, compro esos números y dejo que la suerte haga con lo suyo. Bueno, gente, 40 minutos, algo así, tenemos que dar por terminado. Me gustaría, antes de dar por terminado, escuchar algunos comentarios. ¿Qué les pasó con este espacio? ¿Qué se llevan de este espacio? Si tienen ganas de compartirme, para darle un